Vamos a ocuparnos ahora de algunos aspectos particulares o específicos de la ciencia moral en Santo Tomás. Y vamos a procurar centrar nuestro análisis en los siguientes temas. En primer lugar, vamos a examinar la ciencia moral en Santo Tomás. Es decir, cómo es la moral desde el punto de vista de su estructura científica, lo que podríamos denominar el estatuto epistemológico de la moral. Después vamos a tratar acerca del sujeto moral, es decir, el hombre, que es el sujeto moral. Y al tratar del sujeto moral, a su vez, vamos a tener que dirigir nuestra atención hacia dos aspectos. Por un lado, el fin último del hombre, es decir, la bienaventuranza, cómo la entiende Santo Tomás, y después el acto del sujeto moral, es decir, el acto moral, el acto propio del sujeto moral, el acto humano, que orienta y lleva al hombre hacia la consecución de ese último fin. Estos van a ser los temas específicos de la moral tomista que vamos a tratar. En la charla de ahora vamos a dedicar algunas reflexiones al tema de la epistemología de la ciencia moral. Para eso necesitamos acudir a ciertos antecedentes en los cuales Santo Tomás se ha basado, a los cuales se ha referido, y básicamente tenemos que referirnos a Aristóteles. Aristóteles es autor de una moral llamada Ética a Nicómaco, la Ética a Nicómaco. Santo Tomás conoció la Ética a Nicómaco en sus primeras traducciones latinas desde su juventud. Hacia los años 1248, 1250, cuando Santo Tomás era todavía estudiante en Colonia, él tuvo acceso a una antigua traducción latina de la Ética a Nicómaco y no escribió propiamente un comentario de esta ética, sino que hizo una especie de anotación, una suerte, diríamos hoy, de fichaje de ese texto, y la colección de estas fichas, que son apuntes de estudiante en realidad, porque Santo Tomás era todavía en esa época estudiante en Colonia, esas fichas han sido reunidas en una obra que se llama Las Tabulae, es decir, las tablas de la ética. Estas tablas, o tabulae, tienen un valor histórico, más que doctrinal, porque nos permiten establecer que Santo Tomás tuvo un muy temprano contacto con la ética tomista, con la ética aristotélica. Y esto es un dato no menor, porque la moral en Santo Tomás responde básicamente, desde el punto de vista de su estructura epistémica, a una concepción de fondo aristotélica. Aunque Santo Tomás, como hace siempre, pone su propia impronta y pone también a Aristóteles más allá de Aristóteles. Bien. Más adelante, ya en una edad, digamos, avanzada de la vida de Santo Tomás, hacia el año 1271, 1272, Santo Tomás comenta la ética aristotélica, la ética a Nicómaco, la comenta. Ya no se trata de un simple fichaje o de apuntes de un estudiante, se trata de un comentario. Y es uno de los comentarios de aristotélicos más importantes que salieron de la pluma de Santo Tomás. El comentario a los 10 libros de la ética de Aristóteles. Este comentario es muy importante, sobre todo para entender qué es la ciencia moral
en el pensamiento de Santo Tomás. Como suele ocurrir casi siempre, antes de iniciar Santo Tomás el comentario propiamente dicho de la ética de Aristóteles, antepone siempre un pequeño proemio. Estos proemios suelen ser muy interesantes en general. Ahora vamos a ver un poco el proemio que antepone a la ética, pero en general, cada vez que Santo Tomás comenta a un autor, sobre todo Aristóteles, es muy interesante detenerse en el análisis de estos proemios, que por regla general son textos breves, no son textos muy extensos, no suelen pasar de una carilla o carilla y media, pero que tienen una enorme importancia, porque Santo Tomás en estos proemios es como que desentraña, digamos así, hace explícito un orden que de alguna manera está en el texto aristotélico o en el texto comentado, pero está de una manera más bien implícita, está más bien a la manera de la intención del autor. Pues entonces el orden, la intención que está, digamos, implícitamente en el autor, Santo Tomás es como que la hace explícita y le da una sistematización, que de alguna manera, repito, implícita e incoativamente está en el texto comentado, pero que de alguna manera tampoco no está. Es un orden que Santo Tomás pone. En el proemio que antecede al comentario de la Ética a Nicómaco, Santo Tomás hace una serie de consideraciones muy interesantes. Comienza haciendo referencia al orden. Dice que lo propio de la sabiduría, lo propio del sabio, es ordenar. Y hay dos clases de orden, dice Santo Tomás. Un orden de las partes de una cosa entre sí, y el orden de todas esas partes que ya constituyen una unidad de orden respecto del fin. Y de estas dos clases de órdenes, el más importante, dice Santo Tomás, es el orden del fin. Y él pone un ejemplo. El ejército pone, ¿no? Un ejército. Un ejército está constituido de partes, ¿no? Caballería, infantería, artillería, lo que sea. Esas partes están todas ordenadas entre sí. Guardan un orden recíproco, de tal manera que hacen que el ejército no sea una simple aposición de cosas, sino que sea una unidad de orden. De alguna manera, entonces, las partes están coordinadas y ordenadas entre sí. Pero una vez realizada esa unidad del orden, toda esa entera unidad, a su vez, ella se ordena hacia un fin. ¿Y cuál es el fin del ejército, dice Santo Tomás? El jefe. Todas esas partes del ejército que han sido ordenadas entre sí, ahora, una vez que han sido ordenadas y constituidas en una cierta unidad de orden, ella misma se ordena, ahora toda ella, hacia el fin, que es el jefe, que es quien debe conducir todo eso hacia su fin. Bien, podríamos también poner otro ejemplo, las partes de una casa, que se ordenan recíprocamente entre sí, paredes, piso, techo, ventana, etc. Pero una vez que la casa ha adquirido una unidad de orden, ella se ordena a un fin, que es servir de habitación al hombre. Bien, comienza entonces Santo Tomás analizando precisamente el tema de la moral, refiriéndose a esta noción de fin, por algo que después enseguida vamos a ver. Y a continuación dice Santo Tomás que hay un cierto orden que se establece entre la razón y las cosas que la razón puede conocer. Esa relación de orden que hay entre la razón y todo lo que ella puede conocer se explicita, digamos así, en una cuádruple relación. Es decir, que la razón establece con las cosas que ella puede conocer
una cuádruple relación de orden. Hay un primer orden, dice Santo Tomás, que la razón considera en las cosas, pero que ella no realiza. Es decir, la razón considera un orden preexistente que está en las cosas, pero la razón no crea ese orden, ella no lo crea, ella lo considera. Ese orden, dice Santo Tomás, es el orden de las cosas naturales. Todo aquello que puede ser conocido, que corresponde a un orden, pero que ese orden la razón lo descubre y lo considera, pero ella no lo crea. Hay un segundo orden, dice Santo Tomás, que la razón pone en sus propios actos. Es decir, la razón crea, ella sí ahora crea, y después lo considera, un orden que ella pone en sus propias acciones. ¿Y cuáles son las acciones propias de la razón? Pues las operaciones racionales, es decir, todo lo que es la demostración, la interpretación, etc. Los juicios de la razón, que resultan ordenados por la misma razón. La misma razón entonces establece, ella crea en sus propios actos racionales un orden, que después considera. Es el orden racional, dice Santo Tomás. Hay un tercer orden, dice Santo Tomás, que es el orden que la razón crea, acá también la razón crea el orden, y luego lo considera, que es el orden que la razón crea y pone y considera en los actos de la voluntad. Es decir, que la razón considera los actos de la voluntad humana y establece en ellos un cierto orden que luego lo hace objeto de consideración. Este tercer orden, dice Santo Tomás, es un orden que llamamos orden moral. Y finalmente, dice Santo Tomás, hay un cuarto y último orden, que es un orden que la razón crea, también acá crea la razón, y después considera en las cosas que la razón realiza. Aquí ya no es la razón, digamos, que establece un orden entre sus propias acciones racionales o en los actos de la voluntad. No, aquí es como que la razón trasciende al hombre mismo y ella establece un orden que luego va a considerar en las cosas que la razón produce. Aquí está hablando Santo Tomás de la razón productiva, lo que podríamos denominar la razón técnica. De manera pues entonces que este cuarto orden sería el orden técnico o el orden productivo, el orden artístico también, como suele decirse. La palabra arte es tomada en un sentido más amplio de que nosotros la tomamos ahora. No se trata solamente de las bellas artes, sino, como usamos casi siempre nosotros, la palabra arte ahora, sino que más bien incluye, sobre todo, lo que nosotros llamamos más bien la técnica, es decir, todo aquello que es que responde al ámbito del quehacer técnico del hombre, del quehacer productivo del hombre. De manera entonces que, analizando esta cuádruple relación que la razón humana tiene con las cosas que ella puede conocer, Santo Tomás establece un cuádruple orden: el orden natural, el orden racional, el orden moral y el orden técnico. Y dice Santo Tomás, a cada uno de estos órdenes corresponde una determinadas ciencias que están en relación con este orden. Respecto del primer orden, el orden natural, es decir, recordemos, ese orden que la razón descubre en las cosas y considera, pero que ella no realiza, porque ese orden es persistente en la razón, ese orden natural es considerado por una serie de ciencias, que son las ciencias naturales.
entendiendo acá por ciencias naturales aquellas ciencias que pueden ser desarrolladas con la razón natural. ¿Cuáles son esas ciencias que considera ese orden? Bueno, la metafísica, la filosofía de naturaleza, la matemática, etc. Bien. Después pasamos al segundo orden, el orden racional. ¿Cuáles son las ciencias que se ocupan de este orden? De establecer la relación que existe entre los juicios, las conclusiones. Bueno, las ciencias lógicas. La lógica, la hermenéutica, etc. Después pasamos al orden moral, es decir, el orden que la razón hace y considera en los actos de la voluntad. Bueno, acá hay una ciencia que lo considera, que es la ciencia moral. A este orden moral corresponde la ciencia moral. Y finalmente, en el cuarto y último orden, que es el orden de la técnico-productivo, incluye este orden todas las ciencias o artes o técnicas que cada una de las cuales considera un aspecto del quehacer productivo. Aquí, por ejemplo, están incluidas ciencias como la matemática, la medicina, por ejemplo, la pedagogía, las artes o las técnicas que tienen que ver con la producción o con el hacer de cosas, etc. Ahora bien, en este texto, entonces, Santo Tomás traza como una suerte de panorama general del saber científico humano en clave de orden. Ahora bien, Santo Tomás entonces establece este cuádruple orden, en el cual va ubicando las ciencias, y las ciencias se van ordenando. Y son como partes de una misma realidad que se van ordenando todas entre sí. Y que a su vez todas ellas, una vez constituidas como unidad, ¿a qué se ordenan? Se ordenan a la perfección del hombre. Porque todo el saber científico no tiene más que un solo fin, que es alcanzar la perfección del hombre. En este gran cuadro general de las ciencias humanas, la moral entonces tiene su ubicación. La moral está ubicada en este tercer orden. Este orden que la razón crea y considera en los actos de la voluntad. De manera entonces que esto nos permite establecer el carácter o el estatuto epistemológico de la ciencia moral en Santo Tomás. ¿Qué es la moral? La moral es una ciencia práctica, no es una ciencia especulativa. A las ciencias especulativas pertenece la consideración de los otros dos órdenes, el orden natural, el orden racional. Pero el orden ético, el orden moral y el orden técnico son órdenes que corresponden a la razón práctica. Por lo tanto, lo primero que se deduce de este ordenamiento de la moral, de esta ubicación de la moral en este cuadro general de las ciencias humanas, es que se trata de una ciencia práctica, que tiene por objeto ¿qué? Ordenar los actos de la voluntad. ¿Y ordenarlos hacia dónde? Ordenarlos hacia su último fin. Por eso, a continuación, sigue el texto del proverbio diciendo que la ciencia moral tiene por objeto el estudio de todas las acciones voluntarias del hombre, todas las acciones específicamente humanas, en tanto estas acciones se ordenan a alcanzar el último fin del hombre. Por lo cual ya la ciencia moral queda entonces perfectamente establecida en su estatuto epistemológico. Se trata de una ciencia práctica, no es una ciencia especulativa. Es un conocimiento ordenado a la acción. ¿Por qué decimos que la moral es una ciencia práctica? Porque es un conocimiento, sí, es un conocimiento científico, pero está ordenado a la acción, porque está ordenado precisamente a dirigir los actos de la voluntad a alcanzar el último fin del hombre.
Por lo tanto, es una ciencia plenamente perteneciente al ámbito de las ciencias prácticas. Y aquí podemos establecer ya otra cosa. Toda ciencia tiene un doble objeto. Tiene un objeto material y un objeto formal. El objeto material de una ciencia consiste en aquel elemento que ella estudia, en aquel sector de la realidad que la ciencia estudia. Y el objeto formal considera la perspectiva desde la cual ese objeto es estudiado. Es fácil advertir que dos o más ciencias pueden tener el mismo objeto material. Sin embargo, cada una de ellas tiene un objeto formal propio. Precisamente lo que define la especificidad de una ciencia es su objeto formal. En el caso de la ciencia moral, ¿cuál sería el objeto material? Es decir, ¿cuál sería aquello que estudia? Estudia la acción humana. La ética estudia justamente los actos de la voluntad, es decir, la acción humana. Después vendrá un análisis pormenorizado de cómo se realiza ese acto de la voluntad. Veremos que no se realiza solamente con la voluntad. Hay una verdadera simbiosis, digamos así, si se nos permite la expresión, entre la voluntad y la inteligencia en la configuración del acto voluntario. Pero el acto voluntario, la acción humana específica, que es el acto voluntario, dotado de libertad, ese es el objeto material de la ética. Pero el objeto formal es en cuanto que ese acto se orienta a alcanzar el último fin del hombre. Porque, entiéndase esto, hay otras ciencias que se ocupan también de estudiar la acción humana. De hecho, la antropología, la psicología, estudian la conducta humana. Pero no estudian la conducta humana desde la misma perspectiva formal que lo estudia la ciencia moral. Porque la psicología o la antropología estudian la conducta humana en tanto esta conducta humana es considerada en sí misma, en sus principios intrínsecos y en sus dinamismos. La ciencia moral, en cambio, estudia la conducta humana, pero de una perspectiva, de un punto de vista distinto. A la ciencia moral no le interesa la consideración de la acción humana en sus principios intrínsecos, sus dinamismos psicológicos, etc. Le interesa en tanto que esa acción humana se orienta a alcanzar el último fin del hombre. En tanto esa acción humana puede ser especificada moralmente. Claro está que la moral necesita conocer los datos de la ciencia antropológica o de la psicología, sin duda que los necesita, pero no son de su específica incumbencia epistémica. Y entonces aquí avanzamos un poco más para entender la estructura de la ciencia moral en tanto ciencia. Es una ciencia práctica, porque a ella le interesa la acción humana, en tanto la acción humana es orientada o dirigida a alcanzar el último fin del hombre. Es decir, en tanto la acción humana puede ser iluminada en su ascenso, digamos así, hacia el último fin del hombre. Pero también es cierto que ella necesita del concurso de ciencias superiores, que le provean precisamente ese nivel de conocimiento que ella no puede alcanzar porque está fuera de su competencia. Y aquí viene un elemento que es necesario considerar en toda la epistemología tomista, pero que se pone muy de manifiesto en el caso particular de la ciencia moral. Y es la noción de ciencia subalternante y ciencia subalternada. Las ciencias subalternantes son aquellas ciencias que tienen en sí mismas los principios resolutivos de sus propios conocimientos.
mientras que las ciencias subalternadas son aquellas ciencias que deben pedir, digamos así, en préstamo, si se permite esta expresión, a otras ciencias superiores aquellos principios resolutivos. Santo Tomás suele poner un ejemplo muy sencillo. Como todo buen filósofo, Santo Tomás es claro y es sencillo. Dice, por ejemplo, la música. La música es la combinación rítmica de los sonidos de acuerdo al número. Por lo tanto, la música es una ciencia subalternada a una ciencia superior a ella, que es la aritmética. Es decir, sin el conocimiento del número que le provee la aritmética, la música no podría quedar constituida. A la música le corresponde ordenar los sonidos, pero en tanto esos sonidos son ordenados de acuerdo a un ritmo numerado, ella depende, la música, de la aritmética. En este muy sencillo ejemplo, vemos entonces la relación entre una ciencia subalternante, como es la aritmética, y una ciencia subalternada, como es la música. Pues bien, esta relación epistémica se da muy claramente en el caso de la moral, de la ciencia moral, respecto de la antropología o de la psicología. La psicología y la antropología son como las ciencias subalternantes de la ciencia moral. La psicología y la antropología son ciencias especulativas, no son ciencias prácticas. Y ellas son las que proveen el fundamento último y los principios resolutivos de la ciencia moral, que es una ciencia práctica, que como tal guarda esta relación de subalternación respecto de la psicología o antropología. Pero resulta también que en definitiva el fin de la ciencia moral, como decimos, aquello que formalmente la constituye, aquello en el que consiste formalmente la moral, es que las acciones humanas se dirijan al último fin. Pero ese último fin, ¿cuál es? Ese último fin es Dios. Por lo tanto, la consideración de ese último fin pertenece o a la metafísica, si nos mantenemos en un plano natural, o a la Sagrada Teología. Por lo tanto, de última, entonces, hay como un escalonamiento epistemológico, digamos así. La moral es una ciencia práctica que tiene por objeto estudiar la acción humana, en tanto la acción humana se ordena al fin. Dependerá entonces de la antropología o de la psicología en cuanto a la comprensión del dinamismo de la acción humana. Pero en última estará, digamos, tocando la metafísica y aún la Sagrada Teología en lo que hace al fin del hombre. Por eso, resumiendo todo esto, podemos decir que desde la perspectiva epistemológica, la ciencia moral es una ciencia práctica, subalternada a la antropología o psicología con atingencia teológica y metafísica. La palabra atingencia viene del latín atingo, que quiere decir tocar. Es decir, la ciencia moral no es teología, ni es metafísica, pero toca, toca. No entra de pleno en la teología, en la metafísica, pero ella toca la ciencia suprema, que es la metafísica, filosofía primera y la Sagrada Teología. Por lo tanto, de este breve resumen y comentario del proemio que Santo Tomás antepone al comentario de la ética, queda entonces perfectamente establecido el carácter epistemológico de la ciencia moral. Y el proemio termina con la subdivisión de la ciencia moral en tres grandes ramas. Puesto que se trata siempre, dice Santo Tomás, de conducir la acción humana
hacia su fin propio, esta acción humana puede desarrollarse, dice Santo Tomás, en un triple ámbito, cada uno de los cuales va a dar lugar a una rama de la ética. Hay un primer ámbito, un ámbito inmediato, en el que la acción humana se desarrolla, que es el ámbito individual. Es decir, las relaciones individuales del hombre, el hombre tomado como individuo. Pues bien, esto da lugar a una primera rama de la ética que llamamos la ética monástica o individual. Pero también la acción humana se desarrolla en ámbitos comunitarios. Y hay un primer ámbito comunitario en el cual se desarrolla la acción humana, que es el ámbito doméstico, el ámbito de la sociedad doméstica, de la sociedad familiar. Y esto da lugar a una segunda rama de la ciencia moral, que es la economía, palabra que nos puede llamar un poco la atención, pero que merece una precisión. Economía viene de oikos. Oikos quiere decir casa. Oikos en griego es el equivalente al domus, en latino. Y no, cuando se habla de la economía, no se está hablando solamente de la economía en el sentido crematístico, es decir, en el sentido de la finanza, aunque también la economía incluye esta parte, pero se está hablando principalmente de la ética que regula las acciones del hombre, en tanto el hombre es socio, digamos así, o miembro de una comunidad intermedia como es la comunidad familiar o la comunidad doméstica, que digamos de paso, en la época de Aristóteles, la comunidad familiar era muy distinta de la que es ahora. La comunidad familiar, oikos, en la Grecia en la que Aristóteles escribía, no era solamente una comunidad de padre, esposa, hijos, etc., sino que era además de eso, de una comunidad de sangre, de parentesco sanguíneo, era también una comunidad productora de bienes. El oikos griego era una comunidad productora de bienes. Por eso que también la economía se aplicó después hacia el sentido que más próximo al que tiene hoy, es decir, el tema de la producción y la distribución de los bienes. Bueno, pero lo que se llama economía hoy correspondería a una ética familiar, que es la segunda rama de la ética. Y finalmente, dice Santo Tomás en este proemio, la acción humana, la acción voluntaria humana, se desarrolla en un ámbito comunitario más amplio y más perfecto, que es la polis, es decir, la sociedad política. Ese es el ámbito comunitario más perfecto, es la comunidad más perfecta. ¿Por qué más perfecta? Porque es la que tiene en sí todos los medios necesarios para desarrollar su propia actividad y su propia misión. Y entonces la conducta humana, en tanto se desarrolla en este ámbito amplio y perfecto de la polis, de la ciudad o de la sociedad política, recibe entonces esta tercera rama de la ética el nombre de política. Por lo tanto, entonces, partiendo de este significado central y común, de que la ciencia moral es un tratado de la acción humana orientada a su fin propio, es que se distingue esta triple ramificación de la ciencia moral. La moral individual o monástica, la moral familiar, también llamada economía, y la moral social, llamada política. Ahora bien, una vez establecida esta rama, ¿cómo se organiza la exposición de la ciencia moral? Bueno, la exposición de la ciencia moral se organiza partiendo primero del fin. Primero está el fin. Si bien el fin es lo último en el orden de la consecución,
es lo primero en el orden de la intención. Pues si yo no conozco el fin hacia el cual voy, mal puedo conocer el resto de las cosas que tengo que hacer. Por lo tanto, de lo primero que se ha de tratar es del fin. Y Aristóteles, en la Ética Nicómaco, dedica el libro primero precisamente al tema del bien. Después, hay que tratar de todas aquellas cosas que conducen a este fin, que es el bien. Y los libros aristotélicos que siguen al libro 1 van tratando precisamente de la acción humana, de las virtudes, etc. Y finalmente, ¿en qué remata la Ética de Aristóteles? El libro 10, que es el último libro de la Ética Nicómaco, vuelve a considerar el bien. Es decir, el bien que ha sido considerado en el primer libro, al término de la consideración de todas aquellas acciones humanas que conducen al bien, vuelve a ser tomado. Pero vuelve a ser tomado ya en una perspectiva más formalmente moral. Porque en la primera parte, en el libro primero, la ética aristotélica trata del bien en general. Pero en la última parte, es decir, en el libro 10, que es el libro que cierra la ética, Aristóteles va a tratar del bien en términos de eudaimonía, es decir, en términos de felicidad. En tanto el bien constituye la felicidad del hombre, en tanto el bien constituye la plenitud de la realización existencial del hombre. Y esto le otorga a la ética aristotélica un carácter muy propio, muy singular. La ética no es la ciencia del deber. La ética no es la ciencia de la norma. Lo es, desde luego, pero no es principal ni esencialmente eso. La ética es una ciencia de la felicidad humana, de la vida feliz, de la vida buena de la que hablaba ya Platón. Se trata de distinguir cuál es la verdadera felicidad humana, cuál es ese último y sumo bien al cual el hombre tiende y procurar realizarlo. Y el mismo Aristóteles, en un esfuerzo supremo de la razón humana, que discurre por sí sola, sin el auxilio de la revelación, llega a concluir que ese bien último, esa eudaimonía, esa felicidad del hombre, no consiste en otra cosa que en la contemplación de la verdad, tal como esa contemplación puede darse en esta vida. Este esquema expositivo de la ética aristotélica va a estar plenamente integrado después en la propia exposición que hace Santo Tomás. No ya comentando a Aristóteles, obviamente, sino exponiendo su propia moral. Porque precisamente la moral tomista, ¿en qué comienza? Comienza tratando de la bienaventuranza. Claro está, esa eudaimonía aristotélica, que era una felicidad en términos puramente intramundanos y humanos, ahora es beatitud cristiana. Ha habido como una transposición, ha habido como una elevación. Esa eudaimonía aristotélica ahora se hace beatitudo cristiana, porque se trata de la suprema felicidad del hombre, que no es otra cosa que Dios mismo, de una felicidad, de un Dios que podemos entrever en nuestra vida, pero que no se alcanza sino plenamente en la otra vida. Es decir, que la eudaimonía intramundana de Aristóteles pasa a ser en Tomás la beatitud trascendente, extramundana, de la que nos anuncia el cristianismo. Y después de tratar de la bienaventuranza como último fin del hombre, ¿de qué va a tratar la ética tomista? De la acción humana. Pero de la acción humana no solamente considerada en sus principios intrínsecos, en sus principios naturales, sino que la acción humana, considerada también en tanto, ella es asumida por la gracia. Y por lo tanto la ética tomista va a culminar con el Tratado de la Gracia. El Tratado de la Ley, el Tratado de la Gracia.
¿Por qué? Porque sin la gracia, como decíamos en una clase anterior, no es posible alcanzar el último fin. Y esa gracia nos viene por Jesucristo. Por eso que la coronación de la moral es la cristología. De manera pues entonces que tenemos trazado brevemente el sentido de la moral tomista, el estatuto epistemológico de la ciencia moral en Santo Tomás. En otras exposiciones, Dios mediante, seguiremos tratando de otros aspectos de la ética en Santo Tomás.